Pues a nombre de todo este gran equipo le doy la más cordial bienvenida a Centeno García Gil, quien es socio del área fiscal de Basham, Rynch y Correa. Bueno, hay que destacar que, bueno, pues actualmente las autoridades fiscales pues no están limitando sus revisiones y facultades en operaciones identificadas en la legislación de materia como puede ser una enajenación de un bien, una prestación de servicios, entre otras, y por el contrario van al origen de estas, analizándolas desde una perspectiva doctrinaria legalmente hablando. Así que, bueno, pues, ¿cómo va a afectar el bolsillo de usted o como yo, de ciudadanos de a pie, la miscelánea fiscal 2022? Y para ello le doy la más cordial bienvenida a, Centeno García Gil. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar acompañándonos aquí en 724 Noticias. ¿Cuál es tu perspectiva precisamente de esta situación? Bueno, antes que nada, Arturo, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y también de poderlo hacer con el público que amablemente nos está viendo y escuchando el día de hoy. Entrando ya al tema respecto a la reforma fiscal para 2022, es una reforma como la de cada año, una reforma compleja, una reforma difícil para muchos de entender y que busca algunos aspectos muy particulares. Y esta, la que está vigente para 2022, pues tiene, digamos, dos características muy importantes. La primera de ellas se trata de una reforma en donde se le está dando a la autoridad mayores atribuciones de fiscalización, mayores atribuciones de revisión y mayores atribuciones para analizar, como ya lo mencionabas, Arturo, pues las operaciones que los particulares llevan en el día a día para determinar si la manera en que están haciendo negocios y operaciones es la correcta desde el punto de vista fiscal, conforme a los criterios que las autoridades fiscales tienen en determinados temas. Y la otra, digamos, aspecto novedoso o importante de esta reforma es que también se le están otorgando muchas facultades para que sea la autoridad la que a través de reglas de carácter general, esto es, a través de la resolución fiscal miscelánea que se publica año con año, sea quien determine cómo vamos a llevar a cabo los derechos, los beneficios, cómo vamos a cumplir con las condiciones, requisitos que debemos atender en el ejercicio ya sea de derechos o en el cumplimiento de obligaciones que nos establece el legislador precisamente en las leyes fiscales. Entonces, este es, digamos, los aspectos más relevantes de esta reforma para 2022. Insisto, en el tema de la fiscalización y revisión de las operaciones del día a día por parte de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se busca es mayor recaudación. Acordémonos que uno de los principios del gobierno para este año es no aumentar los impuestos, pero eso no significa no revisar y, en su caso, verificar que los contribuyentes estén cumpliendo adecuadamente con sus objetivos. En este caso, Gil, bueno, pues hay que recordar que pues es muy compleja esta parte. Hablábamos antes de entrar al aire que muchas veces por estos tecnicismos, pues el ciudadano de a pie desconoce quizá que esté haciendo algo indebido y que puede pues costarle inclusive un embargo o ya en momentos más complicados podría costarle incluso hasta la libertad por no pagar estos impuestos. Pero realmente es, digamos, la gente a veces también encuentra una resistencia en esta situación, porque desafortunadamente, pues lo que ve es que paga más impuestos, pero tampoco honestamente se ven reflejados en los servicios que se tienen que tener, en las cuestiones médicas, y a veces esto, pues de alguna manera también hay como cierta resistencia, pero sí es complicado para el ciudadano. Entonces, para alguien inclusive que está dedicado como tú, también es a veces complejo encontrar de alguna manera la sensibilidad para que el contribuyente acepte y tenga que pagar alguna situación, ¿no? Correcto, correcto. Es
Es muy preciso lo que mencionas, Arturo, en el sentido de esta resistencia por parte de algunas personas de pagar sus contribuciones o de pagarlas de manera completa, porque se llega a sentir que ese pago que se está realizando no se ve correspondido por los servicios que deberían de proporcionarse por parte del gobierno. Pero yo te diría que eso no debería ser una justificación, pues para que nosotros tratemos de entender de la mejor manera posible cuáles son nuestras obligaciones y cumplir con ellas, independientemente de esa percepción que se pueda tener de que no se está administrando o no se están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque, insisto, nosotros como gobernados, como mexicanos, pues estamos obligados a contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Esto qué significa? Pagar lo que se debe pagar. Ni un peso más, pero tampoco pagar un peso de menos. Entonces, sí es necesario entender en dónde está esa obligación, hasta dónde llega esta obligación, cómo lo debo de cumplir de la mejor manera posible. Tengo aquí una pregunta de una persona que nos está diciendo, ¿podríamos ser específicos en la parte de que qué se entiende por una nuda propiedad? Es decir, que es uno de los atributos de la propiedad, pero tú que eres el especialista, ¿podrías explicarle a esta persona qué significa? Sí, cómo no, con todo gusto. Es precisamente uno de los aspectos en los que se presentaron reformas a partir de este año. ¿Por qué? Porque conforme a lo que se señala en la exposición de motivos, la autoridad ha detectado que ha habido una serie de personas, de contribuyentes, que han utilizado esta figura de la nuda propiedad para armar una serie de estructuras que les representan algunos beneficios fiscales que en opinión de la autoridad son indebidos, ¿no? Para poderte explicar qué es la nuda propiedad, tengo que empezar diciéndote que la propiedad per se le otorga a un dueño de algún inmueble tres derechos o tres atributos esenciales. Cuando yo soy propietario de un bien, tengo a la vez el derecho para disponer libremente de ese bien, para usar ese bien y para disfrutar de esos frutos que pudieran derivar de ese bien. Entonces, estamos hablando de tres elementos, tres derechos, tres atributos que conforman la propiedad como una totalidad. La nuda propiedad es una consecuencia que se va a presentar de una separación de uno o de algunos de esos atributos. Y el atributo con el que se queda el dueño es lo que se conoce como nuda propiedad. En otras palabras, la nuda propiedad es el derecho residual que conserva el propietario una vez que ha llevado a cabo la cesión del derecho para usar o gozar temporalmente de un inmueble. A eso se refiere la nuda propiedad, a ese derecho residual que se mantiene. Evidentemente aquí vendría relacionada también la parte, ya hablando de los efectos fiscales, del desmembramiento de los atributos de la propiedad, ¿es cierto? Correcto, correcto. Cuando hablamos de el desmembramiento de los atributos, es lo que te platicaba ahorita, Arturo. Yo soy dueño de un inmueble, yo soy dueño de un edificio y en un momento yo lo que decido es cederle a alguien los derechos para usar y gozar temporalmente esos, ese inmueble. Y yo conservo la nuda propiedad. Si yo decido, y aquí es donde ya empiezan los temas de los efectos fiscales y aquellas estructuras que se empezaron a dar por algunos contribuyentes que la autoridad considera que es indebido. ¿A qué me refiero? Obviamente, cuando una persona vende un inmueble y lo vende en su totalidad, pues va a cobrar un determinado precio
por ese inmueble en su totalidad. Y para determinar si derivada de esa venta hay una ganancia que yo deba de reportar para efectos del pago de impuestos, pues lo que se hace es una simple resta y al precio en el que yo estoy vendiendo un bien, le voy a restar lo que me costó adquirir ese inmueble. A manera de ejemplo, si yo tengo un inmueble y lo estoy vendiendo en 35 millones de pesos, pero resulta que a mí me costó 20 millones de pesos adquirir ese inmueble, pues esta resta de los 35 millones de pesos de la venta, menos el monto original de la inversión, esto es el precio que me costó adquirirlo, pues resultó con una ganancia de 15 millones de pesos. Sobre esos 15 millones de pesos, pues yo tengo que reportarlo y pagar los impuestos correspondientes. ¿Qué pasa cuando se da este desmembramiento de los atributos de la propiedad? Pues por un lado, se cede el uso y el goce de ese inmueble. Yo ya no tengo esos atributos, solamente me quedo con la nuda propiedad. Y decido vender únicamente esa nuda propiedad. Entonces, voy a vender esa nuda propiedad en una cantidad inferior. ¿Por qué? Porque el inmueble respecto al que estoy vendiendo tiene una limitante que es el hecho de que alguien más tiene derecho a usar y a gozar de ese inmueble. Entonces yo nada más vendo mi derecho residual, mi nuda propiedad. Evidentemente no la voy a poder vender en un precio de mercado. ¿Por qué? Porque es un derecho limitado, restringido por esa cesión que ya se hizo del uso y el goce. Entonces tengo que venderlo en un precio menor. Y lo vendo en un precio, digamos, de 11.600.000 pesos, que vendría a ser el equivalente a un 33% de los 35 millones en los que yo podría haber vendido ese inmueble si yo vendiera la propiedad absoluta. Como simplemente estoy vendiendo un atributo, pues ese precio lo divido entre 3 y me dan 33%, que si lo aplico al precio me dan los 11.600.000. Entonces, estoy vendiendo una propiedad, una nuda propiedad, en un precio que tengo que comparar contra el monto original de la inversión. Y si yo comparo los 11.600.000 pesos de nuestro ejemplo contra los 20 millones que me costó adquirir ese bien, pues en lugar de tener una ganancia, como en el ejemplo anterior de 15.000, resulta que tengo una pérdida. Tengo una pérdida por 8.400.000 pesos. Y a esa pérdida, pues conforme a las leyes fiscales, le puedo dar efectos más adelante y esos efectos van a producir probablemente que yo disminuya la base sobre la que tengo que pagar impuestos. Eso es lo que se estaba generando como una práctica indebida, que fue lo que detectó la autoridad y es lo que no más, ese tipo de prácticas ya no se van a poder llevar a cabo. Y entonces viene la reforma a partir de este año para atacar este punto en concreto. ¿Y en qué consiste la reforma de este año? Lo que dice la ley es, oye, si vas a vender uno de los atributos de la propiedad, esto es, si vas a desmembrar los atributos, vas a ceder uno y vas a vender otro, pues no te voy a aceptar que utilices todo el monto original de la inversión de lo que te costó adquirir el bien al 100%. Ahora vas a tener que determinar ese monto original de la inversión en la proporción que corresponde al atributo que estás vendiendo. Entonces, de lo que estás vendiendo, si estamos vendiendo la nueva propiedad y esa corresponde al 33%, pues el monto original va a ser también en un 33%. Y si lo pasamos a los números del ejemplo que estábamos manejando ahorita, Arturo, pues resulta
que al precio proporcional de ese atributo que estoy vendiendo, esa nuda propiedad, esos 11.600.000 pesos de nuestro ejemplo, perdón, el 35% va a dar, de los 35 millones, el 33% nos va a dar este monto de los 11 millones, pues esos 11 millones lo voy a comparar contra el monto original de la inversión, pero en la proporción que también representa ese tributo, esto es, también al 33%. Y entonces, respecto a los 20 millones que originalmente me había costado, le aplico el 33% y tengo únicamente un monto original de la inversión por 6.600.000 pesos. Entonces, ahora, en lugar del ejemplo anterior en donde yo ya tenía una pérdida, pues resulta que tengo una ganancia, 11.600.000 pesos, que es el monto que corresponde a la venta de la nuda propiedad, que es un atributo, menos el monto original en proporción a ese atributo que estoy vendiendo, pues entonces resulto con una ganancia de 5 millones de pesos en donde voy a pagar el impuesto. Entonces, el cambio en la ley es básicamente en esta operación matemática para evitar que se tengan pérdidas y ahora se reporten ganancias en proporción al atributo que se está enajenando. Y esto es importante señalarlo, Gil, porque, bueno, pues sobre todo en la cultura de los mexicanos, pues el patrimonio básicamente, que es una casa o una propiedad en general, pues es pues sagrada para la gente que inclusive hereda a los familiares. Y pues con esta situación que tú nos acabas de explicar, pues de alguna manera se estaría protegiendo y quizá pues esta plusvalía pues sí tenga esta rentabilidad de la cual tú has hecho referencia, ¿no? ¿Sabes qué? Tocas un punto muy importante porque esto se presta mucho a confusión. Porque si regresamos al ejemplo que estábamos viendo, estamos hablando de operaciones complejas en donde se están dando dos situaciones. Por un lado estás tú otorgando el goce y el uso temporal de un bien y a la vez estás haciendo la enajenación de uno de los atributos de la propiedad, que es la nuda propiedad. O sea, estás hablando de llevar a cabo dos operaciones. Personas comunes, personas como tú, como yo, Arturo, que tienen una propiedad y están simplemente otorgando el uso y goce temporal a través de, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, si es que hay una contraprestación a cambio de ese uso o ese gozo temporal, o simplemente estoy cediendo el uso y gozo temporal de manera gratuita a través de un préstamo o un comodato, pero no estoy llevando a cabo la venta de esa nuda propiedad, entonces esta reforma no me afecta, no me va a perjudicar. ¿Por qué? Porque no estoy llevando esas dos operaciones, simplemente estoy llevando un simple arrendamiento o un simple préstamo y ahí no va dirigido, o a ellos no va dirigido esta reforma. Es más bien, insisto, cuando estamos hablando de estructuras más complejas en donde se dan estas dos operaciones simultáneamente, ¿no? Por un lado, otorgo el uso y goce temporal y por el otro lado, hago la venta, la enajenación del otro atributo que es la nuda propiedad. Que esto es importante porque, bueno, pues... Si no nos metemos en ese tema, no nos afecta. Y es importante señalarlo porque, bueno, siempre cuando alguien habla de una reforma fiscal, pues también la gente que quizá tenga, pues solamente un inmueble, como tú bien has señalado, pues de alguna manera también se preocupa, pero esta parte también en donde pues hay grandes operaciones, ahí sí quizá, como tú señalas, pues esta parte es importante señalarla para la protección misma, es decir, finalmente sí se está ganando algo de lo que muchas veces se pudiese pensar de que pues una reforma fiscal por lo general la gente común o inclusive el propio empresario nos lo ha dicho en algunas otras entrevistas, cuando hay una situación de año nuevo, pues quizá haya impuestos nuevos o quizá haya nuevas reformas, en lo cual pues impacta económicamente hablando, cuando se hacen operaciones de, pues obviamente de un importante número. Entonces significa, bueno, pues que en este caso es importante diferenciar esta parte, pues para que la gente que está escuchando, bueno, pueda entender que
no impacta directamente o no le impacta a la parte de la reforma fiscal, pero sí obviamente a esta parte de las grandes operaciones, pero que al final están blindando para la protección misma de estas personas que realizan este tipo de transacciones, ¿no? Correcto, correcto, como tú bien lo mencionas. Está muy dirigida esta reforma a estas grandes estructuras en donde lo que se pretende es evitar que se deje de pagar lo que realmente se debe de pagar como impuestos derivados de estas operaciones en donde al final del día hay una ganancia que debe de reportarse. Y no tanto digamos, al ciudadano de a pie, en donde pues, normalmente no tienen, personas físicas no tienen este tipo de estructuras, a menos que fueran grandes empresarios que tuvieran muchísimos inmuebles y se metan a este tipo de estructuras. En ese caso, si están llevando a cabo este tipo de operaciones, a ellos sí les impactaría también, como le puede impactar a empresas que llevan a cabo estas estrategias. Pero al ciudadano, como lo platicas, Arturo, que simplemente se dedica a arrendar un inmueble o varios inmuebles, pero siguen conservando ellos la propiedad, a ellos no tienen mayor afectación. Gil, para el auditorio que nos está viendo y que evidentemente pudiese tener alguna duda, ¿podrías tú proporcionarles algún correo electrónico, alguna red social para que estén en contacto y de alguna forma puedan consultarse, acercarte contigo y pues que tú los pudieses orientar? Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. El correo electrónico es centeno, con Z, @basham, de los deletreo es BASHAM.com.mx. Y Bueno, en pues el LinkedIn estoy como Gil Centeno, ahí me pueden también contactar. Pues Gil, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos que tuviste con 724 Noticias, socio del área fiscal de Basham, Rinch y Correa. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y por supuesto toda pues estas dudas que hayan surgido y que tú pues tan amablemente nos has aclarado y sobre todo pues también dar tranquilidad a quienes están realizando de alguna forma operaciones a una gran escala y que pues definitivamente también ha señalado pues que de alguna manera es para la misma protección de sus propios recursos. Muchísimas gracias. Gil, ¿algo más que desees agregar? No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a la audiencia que hace favor de escucharnos y desde luego quedo a la orden para cualquier duda, cualquier comentario, porque son temas técnicos complicados, no se prestan a una rápida o fácil comprensión. Entonces, con todo gusto, estamos en el correo o en el LinkedIn que les otorgué para contestar cualquier duda que pudiera haber quedado en el público. Pues muchísimas gracias, Gil. Un fuerte abrazo y una excelente tarde de martes. Gracias, igualmente.